Hola, hoy vamos a estudiar las bases del emprendimiento. Nos vamos a enfocar más que todo en lo que es el emprendimiento, sus características, sus dificultades, lo que es un emprendedor, entre otras cosas. Empecemos entonces por qué es el emprendimiento. Vayamos primero a la etimología de la palabra emprender. Viene del francés entreprender, que significa acometer o comprometerse. Como tal, pues un emprendimiento es la creación de una empresa y pues con esto en mente, entonces el emprendimiento se trata de un proceso de acciones que buscan algo nuevo, más que todo que buscan innovar o crear algo novedoso y que se hacen en pro de identificar y aprovechar oportunidades propias del mercado laboral. Entonces, usualmente, pues para un emprendimiento se identifica primero un problema, alguna necesidad del mercado y en base a eso se propone una idea, una alternativa que busque solucionar ese problema existente. La importancia del emprendimiento pues es porque genera empleo, muchas veces pues es para, en especial para poblaciones jóvenes, ayuda a la juventud a progresar pues porque es una alternativa que tiene la juventud como para autoempleo. Entonces, si tienen dificultad encontrando algún trabajo, pueden acudir al emprendimiento para ellos mismos emplearse. Eleva el ingreso per cápita dentro de una sociedad y dentro de la misma también mejora los estándares de vida, fomenta el ahorro, tanto de los emprendedores como de personas externas a ella, y ayuda a contribución tributaria para los gobiernos, pues porque al tener más empresas hay más gente contribuyendo y entonces los gobiernos pueden recaudar más. Esa es la importancia social de los emprendimientos. Las características son que, bueno, un emprendimiento pues necesita actividad económica, entonces debe contar con unos recursos y buscar optimizarlos para generar valor agregado a la empresa o riqueza. Para esto se requiere mucho dinamismo, pues para poder tomar las oportunidades del mercado, un mercado que tenemos que tener en cuenta que siempre está cambiando, y ese mercado adaptarlo, saber aprovechar las circunstancias para tomarlas como ventajas para el producto o servicio que el emprendimiento está ofreciendo. Requiere también de mucha innovación, búsqueda continua de ideas nuevas, pues esto consiste más que todo en evaluar y adoptar modelos ya existentes de administración, adoptarlos de la forma más conveniente para el emprendimiento particular. Y este aspecto también requiere de mucha cooperación, mucho trabajo colaborativo para que entre los distintos integrantes de la organización, pues, del emprendimiento, puedan encontrar nuevas alternativas que los ayuden a progresar. El potencial de ganancias es algo muy importante porque es lo que define si un emprendimiento es viable o no. Entonces se deben poder recompensar los esfuerzos de tanto de los integrantes de la organización como de la organización como un cuerpo general. Entonces, que haya suficiente para pagarle a los empleados, pero también suficiente para que se pueda invertir en la organización y que ésta siga creciendo. Otro aspecto muy importante que recae tanto en el emprendimiento como tal como en el emprendedor es la asunción de riesgos. Hay que ser muy conscientes de que los riesgos son necesarios, más que todo cuando se está empezando una nueva empresa, porque se crea en un escenario de incertidumbre, es claro, pero siempre pues con la esperanza de que se puede progresar y crear algo nuevo que va a ser beneficioso para un colectivo de personas. Entonces, si no se asumen estos riesgos, es imposible progresar. Con esto en mente, la identidad del buen emprendedor, bueno, primero que todo debe ser alguien con iniciativa, alguien que no necesite que le digan las cosas pues para ser consciente de que las tiene que hacer, pues debe identificar y aprovechar las oportunidades, como estábamos diciendo, el mercado tiene unas necesidades particulares que el emprendedor debe saber reconocer y aprovechar para su ventaja y el de la organización. Debe ser perseverante porque en un emprendimiento son muchos los obstáculos, pero pues la perseverancia es la única forma de no rendirse fácilmente y seguir adelante con la idea. Resolver problemas, de esos viene casi que sobra decirlo, pues porque en todo tipo de empresa, no importa cuánto lleve vigente ni nada, siempre van a haber problemas que el emprendedor como cabeza de la empresa va a tener que dar la cara y ser capaz de resolverlos.
Debe ser persuasivo para lograr ventas, debe ser confidente ¿para qué? Para no deprimirse ni sentir que no hay futuro en la empresa, sino que pueda ver desde una perspectiva realista las cosas buenas y el futuro que puede tener las ideas. Debe ser autocrítico, pues eso lo podemos relacionar con una de las etapas de la administración, que sería el control. Usualmente se empieza planeando una estructura para lo que viene siendo la empresa, puede ser un plan mensual, anual, semanal, y en la etapa final, el control, se revisa qué tanto ese plan se logró cumplir. Entonces, la autocrítica ayuda a determinar si se están haciendo bien o mal las cosas. Planeador, bueno, como estábamos diciendo, se debe planear para un futuro y luego ese plan se controla. Entonces, se debe planear en base a los recursos que se tienen y en base a lo que se debe lograr dentro de un marco de tiempo delimitado. Y como estábamos diciendo, debe asumir riesgos para poder lograr las cosas. Ahora, ¿cuáles son los beneficios para el emprendedor? Dentro de la empresa se pasan muchas cosas de las cuales el emprendedor puede adquirir experiencia para él mejorar como persona. Estos son tales como desarrollo de habilidades administrativas, ya que así el emprendedor comienza a adquirir un poco de cada campo, comienza a saber cómo se produce tal cosa y cosas así, de tal forma que desarrolla muchas habilidades administrativas y aprende a manejar cuerpos grandes de personas. Esto también pues crea organizaciones, entonces hay más empresas en una sociedad que logran suplir necesidades de la misma y adicional a esto también podemos identificar oportunidades nuevas dentro del mercado, necesidades propias de este y de las cuales podemos, por decirlo así, explotar esa oportunidad, saberla aprovechar para nuestro propio beneficio. Entonces, algo clave en el emprendimiento es la generación de ideas y estas deben pasar por un proceso. El primer paso en ese proceso sería la germinación de la idea. Muchos se refieren a esto como la cultivación de la idea y es cuando la idea nace porque alguien, podemos decir visionario, gracias a su interés y a su curiosidad respecto a un tema, logra formular una posible solución a un problema existente que se logró identificar. Posterior a esto, la idea se prepara. Es cuando se da forma a la idea y se presenta como una solución o alternativa al problema existente. Ya como una etapa final de la idea, se incuba, y es cuando la idea, por decirlo así, se mezcla con el subconsciente, y entonces el emprendedor mezcla la idea con su experiencia y conocimiento previo, de tal forma que puede empezar a desarrollarla y determinar su viabilidad. Hablando de esto, determinar su viabilidad, el siguiente paso es estudiar su factibilidad. Entonces, como primer subpaso, digámoslo así, está la iluminación. Cuando se considera la idea una realidad, ya se empieza a materializar y se le empieza a dar significado para poder trasladarla a la realidad. Y luego se verifica si es una idea realista, si es factible, si se puede hacer con los recursos que se disponen y si es útil para la cotidianidad, si logra de verdad solucionar el problema que se tiene pensado. Entonces, en este paso, en general, lo que se hace es revisar la validez y practicidad de la idea. Ahora bien, como emprendedores también debemos estar conscientes de las posibles dificultades que pueden venir con ello. Entonces, es por eso que debemos ser capaces de asumir riesgos. Pero estas dificultades se pueden, de cierta forma, calcular analizando más que todo factores del ambiente, como lo podrían ser el clima político del lugar, de la realidad inmediata local, de donde se piensa realizar el proyecto, el sistema legal. Entonces, acá hacemos referencia más que todo a las prácticas económicas que se consideran legales y éticas, a las condiciones socioeconómicas, porque esto ayuda a determinar las necesidades del mercado, como es el siguiente paso, ayudan a determinar las necesidades del mercado, pero también los recursos con los que cuentan los posibles clientes. El público objetivo con el que empieza un emprendimiento se puede estudiar con qué recursos cuentan y así ver si ese público cuenta o no con las capacidades, con los recursos para adquirir el producto o servicio que el emprendimiento ofrece. Ahora bien, hay muchos mitos que podemos haber escuchado y que puede que nos alejen un poco de querer hacer un emprendimiento. Sin embargo,
Ahí es importante reconocer que muchos de estos en realidad son eso, mitos, y que las verdades son totalmente distintas y que en realidad es muy bueno emprender. Por ejemplo, un mito común es que muchos buscamos ser emprendedores para no tener un jefe. La verdad es que un emprendedor en realidad enfrenta muchos más desafíos que si tiene un jefe, porque un jefe muchas veces le dice a un empleado qué hacer, cómo hacerlo, en qué tiempo, mientras que un emprendedor debe lidiar con todo eso, debe identificar eso y debe lidiar con vendedores, distribuidores, cadenas de producción, entre otros. Otro mito común es que la gente dice que un emprendedor nace, no se hace. La verdad es que solo se necesita una idea para cultivar un emprendimiento, pero pues también para eso se necesita cultivar, que tampoco es algo con lo que se nazca, es algo que también se puede desarrollar y es el liderazgo. Eso es necesario para empezar un emprendimiento. Muchos también dicen que se necesita educación para emprender. No, eso no es del todo verdad. La educación obviamente sirve mucho, es una herramienta muy útil, pero hay casos muy exitosos como lo es, por ejemplo, Bill Gates, el fundador de Microsoft, que no terminó su carrera universitaria y aún así llegó muy lejos gracias a su emprendimiento. Y hay otras personas que dicen que solo se necesita dinero. Pues no, la verdad es que se necesita una idea y también se necesita dinero, claramente, pero se necesita mucho más. Se necesita un desarrollo formal de esa idea, se necesita una distribución financiera de ese dinero con el que se cuenta para que se pueda hacer una distribución efectiva y que el emprendimiento pueda llegar bien. En cuanto a la bibliografía, esto fue tomado de Smriti Chan, su artículo sobre el emprendimiento y las características, importancia, tipos y las funciones del emprendimiento. Entonces, adicional a esto, podemos hablar sobre los tipos de emprendimiento. Existen varios tipos de emprendimiento, de los cuales el primero es el emprendimiento pequeño. Estos los podemos considerar como empresas pequeñas, pues lo puede ser una peluquería, una panadería. Son negocios más que todo de tipo local que no han creado un nuevo producto, pero sí están supliendo las necesidades de un mercado. Están básicamente siendo oportunistas y aprovechando las necesidades del mercado y logrando solucionarlas. Sin embargo, cuentan con su propio dinero, con financiación propia, no suelen acudir a financiadores externos porque no necesitan tanto capital, porque precisamente su campo de acción es limitado al tratarse de un negocio local. Otro tipo son los emprendimientos escalables, que son un tipo de negocio que es como repetible, se puede escalar, empieza como algo pequeño, pero poco a poco va creciendo. De esta forma, pues puede alcanzar, o sea, puede empezar como algo con poco presupuesto, pero con opción de llegar a ser algo muy, muy grande. Este tipo de emprendimiento se caracteriza porque, pues más que todo, buscan innovar, de cierta forma crear algo nuevo. Esto es conocido como un modelo de negocio disruptivo, porque se adentra en un mercado y crea algo nuevo, una alternativa nueva, que hace que todas las soluciones previas a eso se queden cortas, porque esta nueva solución es mucho más rápida, mucho más efectiva, mucho más eficaz. Y además de eso, estos modelos de negocio también se caracterizan porque suelen atraer mucha inversión. Un tercer tipo de emprendimientos son denominados emprendimientos grandes. Estos son de cierta forma finitos, a menos de que logren ser lo suficientemente innovadores como para mantenerse vigentes durante un largo tiempo. Usualmente son empresas sólidas que cuentan con una marca establecida y esa marca cuenta ya con cierta reputación que los tiene acreditados dentro de un mercado. Un cuarto tipo de emprendimiento se ve mucho en Colombia, se llama emprendimiento incubador. Este lo que hace prácticamente es una plataforma o un servicio en el que ayuda a otros emprendimientos a crecer. Un ejemplo de esto en Colombia es Ascenso, la página Ascenso es prácticamente una plataforma donde marcas nuevas, buscan inversores y a través de esta plataforma los inversores se enteran de las nuevas marcas, los nuevos proyectos y con esto deciden si invertir o no. Y son más que todo préstamos con bajo interés. Un quinto tipo son los humanistas o sociales, pues como el nombre lo dice, son más que todo organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones, por ejemplo, que buscan ayudar a una necesidad del mercado, claro, porque son
ayudan a la sociedad, pero su objetivo directo no es generar una ganancia económica, sino lograr eh, suplir esa necesidad de la sociedad de la mejor forma posible. El sexto tipo son emprendimientos espejos, se le dice. Estos pues no dependen tanto de la innovación porque toman un producto ya existente en el mercado y lo que hacen es hacer lo propio de cierta forma, agregarle un sello distintivo que los distinga dentro del mercado en el que se desempeñan. El séptimo tipo son los tecnológicos que básicamente destacan porque toman al mundo, a la sociedad por sorpresa y lo revolucionan con algún producto tecnológico del que la sociedad antes carecía. El octavo tipo son los digitales, se desempeñan más que todo en plataformas web, como lo pueden ser, por ejemplo, Amazon. Amazon es un ejemplo de un emprendimiento digital porque toda la interacción con el cliente es a través de la web y luego sí se pasa a un plano físico donde se le entrega al cliente los productos que pidió. El noveno tipo son los públicos, son más que todo entidades gubernamentales que se crean con el objetivo también de suplir las necesidades de una sociedad, generar empleo y ayudar a que la sociedad esté en armonía. Finalmente, el décimo tipo son los productivos. Estos emprendimientos son más que todo, pues que son, son emprendimientos que buscan promover el desarrollo económico y social dentro de una región. Entonces, un ejemplo de esto es Compra Local. Es un emprendimiento que lo que busca es que colombianos dejen de comprar tantos productos del exterior y que en vez de eso compren productos locales que ayuden a la economía local. Estos son algunos tipos de emprendimientos, entonces con esto tú puedes decidir qué tipo de emprendimiento vas a hacer y también con las características de un emprendimiento, las características de un emprendedor, puedes decidir si tienes el perfil necesario o si necesitas practicar un poco, entrenarte en el tema antes de lanzarte al mundo del emprendimiento, que no es algo fácil, pero es algo con muchos beneficios, que trae riesgos, pero también trae muchas oportunidades de inversión.